Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo de gratitud al Señor, también de alabanza al Señor, de adoración. Él es digno de recibir, ¿verdad? Todo. De Él es la gloria. Gracias a Dios. ¿Cuántos queremos escuchar la palabra del Señor? Vamos a estar muy atentos y damos la bienvenida a los que están también en la transmisión. Que Dios los guarde y podamos aprender juntos lo que Dios tiene para enseñarnos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Primero de Samuel capítulo 2 y versículo 1. Primero de Samuel capítulo 2, versículo 12. Primero de Samuel capítulo 2, versículo 12. Eso, gracias. Ahí lo tenemos. ¿Estamos listos? A ver. Dice la palabra del Señor, los hijos, ¿quieren leerlo conmigo, por favor? Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Nuevamente. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. El tema de esta mañana es erradicando el pecado de mi vida. ¿Cómo es? Erradicando el pecado de mi vida. Padre, te damos gracias en esta mañana. Nos ponemos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu Santo, y pedimos esta mañana, Señor, que tú nos limpies de todo pecado, Señor, sea de pensamiento, de palabra y con nuestros hechos. Todo lo que no te agrada, Señor, tú seas sacándolo de nuestras vidas. Esta mañana seas tú erradicando de nosotros todo aquello que no te agrada, Dios. Padre, queremos agradarte. ¿Puedes decirle así al Señor esta mañana? Padre, quiero agradarte. Quiero agradarte. Queremos agradarte, Dios. Que tú no nos llames impíos ni pecadores, sino que nosotros podamos ser aceptos delante de ti. Gracias, Dios, por bendecirnos. Espíritu Santo, que la palabra tuya llegue a nuestro corazón, directamente del corazón del Padre a nuestro corazón, Dios. Lávanos y límpianos. Mientras se da la palabra, podamos entenderla todos por tu Espíritu. Revélanos tu palabra, revélanos a Jesucristo, por favor. Y que las personas nuevas que han venido por primera vez también reciban la palabra y la entiendan, Señor. Que el pecado no te agrada, Padre. Ayúdanos, Dios. Gracias. Toda la gloria es tuya y la alabanza. Gracias, Señor. Y en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias, mi Dios. Y todos decimos amén. Y un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Dios. Proverbios 28:13. Vamos a buscarlo un momento antes de venir acá, porque pues muchos estarán preguntando, bueno, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Hablar en pleno siglo XXI del pecado, ¿qué será pecado? Proverbios 28:13, ¿quién está allá en sonido? Proverbios 28:13. Bueno, lo voy diciendo de memoria. Dice digan conmigo, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos, ¿qué? Alcanzará
misericordia. Nuevamente, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, pero no solamente los confiesa, sino que ¿qué? Se aparta de ellos. Porque yo puedo confesarle mi pecado al Señor, pero no apartarme de Él, y de nada me sirve. Muchas personas que confiesan al Señor el pecado, pero siguen en lo mismo. Entonces, mis hermanos, dice la palabra el que encubre sus pecados. Ahora definamos qué es pecado para poder entender bien esto, porque hay personas nuevas también. ¿Qué es pecado? ¿Sí? ¿Qué es pecado? Pecado es, la definición es sencillita. Pecado es todo lo que no agrada a Dios, lo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Todo lo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios es pecado. Ahora uno quiere de pronto que Dios le hable a uno de bendición, de prosperidad. ¿Cuántos queremos ser bendecidos? Todos. ¿Cuántos queremos ser prosperados? Todos. Eso no tiene discusión. Es el anhelo, aún de Dios también. Pero hermanos, hoy es una palabra de exhortación para nosotros, como iglesia, como MSI de Itagüí. ¿Cuál es la exhortación? Dice el que encubre sus pecados. ¿Qué es encubrir? Tapar, esconder, tapar, ignorar, como que no ha pasado nada, como que yo le fui infiel a mi esposa y como que escondí eso, como que nadie me vio. Y llegué a la casa bañado y como que aquí nada pasó. No, ahí está la situación. Delante de Dios ahí está la situación. Y hasta que no la confiese y me aparte, le pida perdón al Señor, reconozca, porque es que eso es otra cosa, el reconocer cómo está mi vida. Y ustedes saben que se peca de tres formas, o en tres formas se peca: con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con lo que digo y con lo que hago. ¿Verdad? Con lo que hago. Hermanos, el tema de esta mañana es erradicando el pecado de mi vida. Que todos los que hay aquí conmigo, escúchenme, que todos los que hay aquí conmigo podamos hacernos un examen. Podamos hacernos un examen de cómo estamos delante de Dios. ¿Cuántos queremos hacernos ese examen? A ver, ¿cuántos queremos presentar ese examen? ¿Y si lo perdemos? Porque es posible que al presentar el examen muchos de nosotros lo perdamos, porque de pronto nuestra vida no está agradando a Dios. Ahora, una cosa es su concepto, otra cosa es mi concepto, otra cosa es lo que dicen de nosotros y otra cosa es lo que Dios dice de ti y de mí. ¿Qué es lo primero que nos debe de interesar a nosotros? ¿Lo que qué? Lo que Dios diga. ¿A cuánto nos interesa? Levantemos la mano. ¿A cuánto nos interesa que Dios hable bien de nosotros? Amén. Versículo 12 de 1 de Samuel 2. Les pregunto, ¿ganaron el examen los hijos de Elí? Vamos a mirar. Le pregunto a la iglesia, ¿ganaron el examen los hijos de Elí? ¿Qué dice la palabra? Que eran hombres ¿qué? Impíos, malos. Eran sin compasión, deshonraban lo de Dios. Y además no tenían una buena relación con Dios. El término conocer en hebreo es tener una relación. En este caso, los hijos de Elí. Ahora, ¿quién era Elí? ¿Quién era Elí?
Era un hombre que le servía a Dios. Era un hombre que le servía a Dios. Pero es tremendo que un hombre que le sirva a Dios y cómo eran sus hijos, hermanos. Yo creo que desde ahora tenemos que preguntarnos nosotros, ¿cómo están mis hijos también? Dice la palabra del Señor que ellos eran ¿qué? Que ellos eran impíos. ¿Sí? A veces, hermanos, uno piensa que Dios está con uno. Escúchame en esto. A veces uno piensa que Dios está con uno y no es así. Y no es así. Ahora vamos a ver por qué. La palabra nos enseña que en una ocasión Sansón, ¿quién era Sansón? Fue un hombre juez de Israel, juzgó a Israel y lo libró de muchas batallas contra los filisteos. Pero hermano, Sansón tuvo un problema, que Sansón coqueteó y coqueteó con el pecado. Jugó y jugó con el pecado, con las cosas, con el llamado que Dios le había hecho, hasta que por fin, lleno de mentiras, cuentos, engaños, hasta que por fin le llegó el día en que él pensó, en medio de sus mentiras, él pensó que Dios estaba con él y Dios no estaba con él. Cuando fue a hacer lo mismo, Dalila le dijo, una mujer de la cual él se enamoró, le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y cuando se fue a parar para derribarlos, para acabarlos, ya no tenía fuerza. En otras palabras, el Espíritu de Dios ya no estaba con Sansón. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en esta mañana, porque puede ser que la presencia de Dios no esté con nosotros. Y nosotros tenemos que salir seguros en esta mañana que la presencia de Dios, ¿qué? Que la presencia de Dios está conmigo. Diga, voy a salir esta mañana con la convicción de que la presencia de Dios está conmigo. Le damos un aplauso al Señor, mis hermanos. ¿Dios estaba con estos varones? No. Y eran hijos de un sacerdote, pero Dios no estaba con ellos. Eran hombres impíos. La palabra impío quiere decir sin compasión. También quiere decir sin respeto hacia lo sagrado, o sea, sin respeto hacia Dios. No respetaban. Estas personas no respetaban a Dios. No tenían, vamos a describir un poquito de los hijos de Elí, ¿sí? Dice que no tenían conocimiento de Jehová, dice la palabra, o sea, no tenían una relación con Dios. De pronto habían oído de Dios, claro, por su papá, en las predicaciones, como él oficiaba y todo eso, había oído la palabra de Dios, pero una cosa es oír de Dios y otra cosa es tener una relación con Dios. Yo creo que toda la gente escucha de Dios, pero no todos tenemos una relación con Dios, una amistad con Dios. ¿Y qué es lo que Dios está buscando para estos tiempos? Que tengamos una amistad con Él. Amén. Versículo 17. ¿Qué hacían los hijos de Elí? ¿Qué hacían los hijos de Elí? Vamos al versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de estos jóvenes. ¿Era muy grande qué? El pecado, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Estos hombres menospreciaban lo que se consagraba al Señor. Y hermanos, esta exhortación es para nosotros como iglesia esta mañana. Que los que nos subamos a este altar, sea a oficiar algo, sea a tocar un instrumento
o a ministrar el nombre de Dios delante del pueblo, o así sea a recoger las ofrendas, o a dar la palabra para las ofrendas, o allá para recibir aún las personas, todos. Hemos de examinarnos también, los pastores, todos, hemos de examinarnos. Porque la Biblia dice que estos hombres, digan conmigo, menospreciaban. ¿Qué hacían? Menospreciaban. O sea, ¿qué es el término menospreciar? Tener en poco, no importarle la forma como estaban. Y vivían en la casa de Dios. Servían en la casa de Dios. Y dice la palabra en el versículo 22, miren lo que hacían estos hombres también. Versículo 22, miren acá en la pantalla por favor. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. ¿Y qué dice de los hijos? Tenían relaciones sexuales con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, que las damas que iban a sacrificar para Dios, a buscar a Dios, ¿qué hacían estos hombres? Tenían relaciones sexuales con ellas en la propia casa de Dios. Hermanos, el pecado era muy grande. Lo que hacían estos hombres era muy grande. No respetaban la presencia de Dios. Ahora, no estoy hablando solamente de acá de la casa de Dios, hermanos. Estoy hablando también de algo bien tremendo. ¿Cómo es su comportamiento y mi comportamiento? ¿Cómo es nuestro comportamiento en la calle? Varones que están acá, escudriñemos nuestro camino en esta mañana. Escudriñemos nuestra vida para ver cómo es nuestro comportamiento lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Porque es que aquí podemos mostrar una cara de santo. Aquí podemos mostrar una cara de consagrados. De poner hasta las manitos así, la coronita acá. Pero hermanos, ¿cómo es cuando estamos solos, queridos varones? ¿Cómo es nuestro comportamiento? ¿Qué pensamos? ¿Qué hablamos? ¿Qué hacemos cuando estamos solos? Usted, mujer, ¿qué hace en la semana cuando está sola? Nadie te está viendo, querido varón. Nadie nos está viendo humanamente. ¿Qué hacemos? ¿Qué televisión vemos? ¿Qué internet vemos? ¿Qué relaciones tenemos por ahí? ¿Con quién nos relacionamos? ¿Qué clase de amistades tenemos? Hay un Dios que sí nos está viendo. Hay un Dios que sí nos está viendo. Jóvenes que están esta mañana acá, le pregunto a los jóvenes, queridos jóvenes, queridas jovencitas, ¿cómo es su comportamiento en la semana, en los días que el Señor nos da para que los disfrutemos? ¿Cómo es nuestro comportamiento? ¿Cómo son nuestras palabras? ¿Qué clase de pensamientos tenemos allí en nuestra mente que estamos contemplando? En otras palabras, ¿cómo en nuestra vida? Yo soy un hombre casado. Vamos a cumplir 32 años con mi esposa. Pero ella no me sigue para todos los lados. Hay momentos en que yo estoy solo. Me pregunto, Marcelo, ¿qué haces cuando no está con tu esposa al lado? Y claro está, yo no puedo evitar que pasen muchas mujeres por mi lado, porque voy por la calle. Y yo por la calle no puedo ir así. ¿Sí o no? Uno por la calle va así, se tropieza, que para no mirar a nadie. No, uno se topa con muchas damas. Pero Marcelo, ¿cómo es tu comportamiento? Adiós. No haya nadie de MSI por ahí.
Linda, adiós. Puedo llamarla. Hombres, no nos está viendo la esposa. Hay un Dios que sí nos está viendo. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos de WhatsApp? ¿Con quién estamos chateando? Querida jovencita, ¿con quién está chateando en tu celular? Querido jovencito, ¿con quién está chateando en tu celular? Ah, pastor, pero yo soy soltero. Yo soy soltera. Yo puedo hacer lo que, porque soy soltero, soy libre. Yo no tengo ningún compromiso con nadie. No, déjeme decirle, joven, la Biblia dice que con qué limpiará el joven su camino, con guardar su palabra. Amén, amén. Para los jóvenes también es esta palabra, y para los niños también, y para los papás también, y para todos nosotros es la bendita palabra de Dios. Amén, hermanos. Sí, porque Dios está buscando. Dios está buscando corazones para Él, pero de personas, de mujeres y hombres que querramos caminar con el Señor, que nos determinemos hoy, 3 de diciembre del año 2023, vivir para Dios, vivir consagrados para Dios. Es más, el Señor cuando venga va a venir por una iglesia, ¿qué? Una iglesia comprometida para Él. ¿Cuántos lo creemos? Claro que sí. Claro que sí. Hermanos, los hijos de Elí no respetaban la casa de Dios. Y yo le voy a pedir a los líderes, escúcheme bien, como oramos al comienzo entre 9 y 10 de la mañana. Le voy a pedir a los líderes, por favor, y me lo voy a pedir también, este servidor, vamos a portarnos bien. Amén. Y si no, nos sirvamos al Señor. Y si no, sentémonos. Los de la alabanza, les voy a pedir un favor al grupo de alabanza. Si tú no estás caminando con sinceridad, con integridad ante Dios, quédese sentadito. Más bien, no salga a este altar, porque este altar es de respeto, porque es el lugar santísimo de Dios. Ay, pastor, pero usted vino hoy como bravo. No, bravo no. Es que estamos en un ayuno de santificación. Hermanos, una persona que esté en adulterio, escúcheme, una persona que esté en adulterio, ¿cómo va a tocar aquí un instrumento de Dios? ¿O cómo le va a cantar? O siendo vocalista, ¿cómo le va a cantar al Señor? No, no puede ser. ¿O cómo voy a predicar yo si el día sábado fui de rumba? Si me fui de rumba, ¿cómo voy a estar predicando aquí la palabra del Señor? Hermanos, por favor, eso es menospreciar las cosas de Dios. No esperemos que Dios ponga su mano. No esperemos que Dios nos tenga que poner su mano como se la puso a los hijos de Elí, que vamos a mirar qué les pasó a ellos. Porque, hermanos, déjeme decirle que cuando no nos arrepentimos del pecado, no nos apartamos del pecado, iglesia, mire lo que pasa. Vayan por favor al versículo 30 y 31. Vamos a mirar el versículo 30 del capítulo 2. Porque a ellos le vinieron consecuencias. Vamos a ver qué le vinieron a estos jóvenes y al propio papá también. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, mire lo que Dios le dijo a Elí, al papá, al sacerdote, al papá. ¿Cómo llamaban los hijos de Elí? No lo dije, ¿verdad? Ofni y Finees, así se llamaban los hijos de Elí. Y mire lo que Dios le dijo al sacerdote Elí, porque Dios comenzó primero por la cabeza, por el papá, antes que a los hijos. Déjeme decirle, padres, esta mañana, ustedes que son padres
Y con mi esposa, que somos padres, toda la responsabilidad recae primero sobre nosotros. Escúcheme los varones también. Primero nuestra responsabilidad, o mejor, la responsabilidad recae sobre nosotros los varones primero. Y si no, pregúntele a Adán qué le pasó a él. Yo le hago una pregunta. ¿Quién fue la primera que comió del fruto prohibido? Eva. ¿Y a quién le dijo Dios primero: ¿qué has hecho? A Adán. ¿Por qué? ¿Por qué Dios primero no fue donde Eva y le dijo: Eva, ¿qué has hecho tú? Hiciste caer a tu marido. Sino que Dios fue donde Adán y le dijo: Adán, ¿qué has hecho tú? ¿Y qué dijo Adán? Pues Señor, la mujer que usted me dio, la compañera que me diste, ya fue. ¿Qué hizo Adán? ¿Se lavó qué? Se lavó las manos. Hermanos, muchas veces uno hace eso. Se lava las manos frente al pecado. ¿Adultera? No, Señor, ella se me insinuó. Señor, ella se me mostró. Ella era la que tenía ganas y yo pues caí. No, hermanos, varones, cabeza de hogar, y toda la responsabilidad comienza en ti y comienza en mí. Dios nos fortalezca por eso. Amén, amén. Dios nos fortalezca, porque sobre nosotros los varones recae todo el peso. Déjeme decirle que todo el peso de esta congregación recae sobre mí como pastor antes que a mi esposa. Por eso lloraba hoy, por eso lloraba esta mañana y le pedía perdón por la situación de la iglesia, por el historial de la iglesia, rompiendo semillas que un día se sembraron en este lugar, semillas de inmoralidad y de perversión y de pecado a nivel sexual, a nivel moral, en ese orden de ideas. Y con mi esposa, muy unidos los dos, le pedimos estos 3 días de ayuno al Señor que nos liberara y quitara toda semilla sembrada en este lugar, para que esa maldición no hiciera caer más siervos y siervas de Dios. Hermanos, déjenme decirles, mírenme acá una cosa, les voy a decir. Hay semillas que se han sembrado en nuestras casas que si no las arrancamos, si no las desarraigamos, eso va a acabar con la familia. Va a acabar con la familia esas semillas, porque semilla que se siembre, esa semilla florece tarde que temprano. ¿Usted por qué ve que hay familias que todas las mujeres se separan, todos los hombres son separados? No, o sea, se unen, tienen una relación y se separan. No, todos se separaron, todos son divorciados. Eso no es gratuito. Y si no, voy a hacerle un ejemplo en cuanto a la salud. ¿Cuántos han ido a una cita médica? Todos. Pero le hago una pregunta: ¿a cuántos de acá el médico le ha preguntado de qué han muerto familiares? Dígame, ¿a cuántos le han preguntado eso? A todos, ¿sí o no? Que el médico le pregunta. ¿Por qué hace esa pregunta el médico? Porque, hermanos, miren, hay familias que la mayoría han muerto, por ejemplo, de diabetes, otros de cáncer. Por ejemplo, dentro de mi familia hay muchos, hasta mi mamá, que murió de cáncer. Y es como el médico para descartar que eso no lo traiga uno también. Como esa semillita ya de X o Y enfermedad. Hermanos, déjeme decirle, hay semillas, escúcheme esto, hay semillas en nuestras casas sembradas y que mientras están sembradas y están germinando no se ven, pero de ahí se comienza a aflorar el fruto de lo que está dando esa semilla.
sea buena o sea mala. Ojalá, pueblo de Dios, esta mañana lo tengamos muy presente, porque todas esas semillas, si no se arrancan, como la cizaña, ¿no? El Señor dijo: arranquen la cizaña para que dejen el trigo y no ahoguen el trigo. La cizaña ahoga el trigo y no lo deja pelechar, no lo deja fructificar. El pecado, si no lo arrancamos de nuestra propia vida, no nos deja pelechar en nuestra vida total, en nuestra parte de la vivencia, de la convivencia y de todo aquello. Es más, les voy a decir una cosa, mis hermanos, voy a contarles esto. Mi papá fue un hombre con 2 defectos. Tenía muchas virtudes, pero voy a hablar de 2 defectos. Él ya falleció, pero voy a hablar de 2 defectos. O mejor, 3 defectos. Primero, tomaba mucho licor. Segundo, muy mujeriego. Y tercero, le pegaba a mi mamá. Muy violento. Era muy violento mi papá. Y cuarto, le gateó a mi hermana. La vio como mujer y quería estar con ella sexualmente. Así de ese tamaño era mi papá. No respetó ni siquiera a mi hermana. Cuando el Señor tocó mi corazón, escúcheme en estos. Cuando el Señor tocó mi corazón, ¿sabe qué hice? Me metí en un ayuno y le dije al Señor: Señor, rechazo en mi vida esas 4 cosas. Retomo lo bueno de mi papá, porque fue un hombre responsable y buen trabajador, buen mayordomo, buen hombre, nunca faltó con la comida. Eso sí lo retomo de mi papá. Pero lo que son esas 4 cosas no las acepto en mi vida. Señor, dame tu ADN y cámbiame eso, Señor, por favor. Porque, hermanos, ¿quién creyera? ¿Y sabe cómo comencé yo el matrimonio? Lo comencé siendo una persona violenta y muy agresor de palabra. Y casi me tiro en el matrimonio. Casi se me daña el matrimonio. Porque mi esposa es de un genio bonito y yo me le estaba tirando en el genio de ella por mi carácter. Y saben, hermanos, cómo comenzó mi liberación. Esto no se edifica. ¿Sabe cómo comenzó mi liberación? Cuando reconocí mi problema. Porque ¿sabe cuándo comienza la restauración de una persona? Primer paso, reconociendo que hay un problema en la vida de esa persona. ¿Cuántos dicen amén? Y del reconocer se pasa al segundo, arrepentimiento. No quiero ser así. Cuando uno reconoce, escúcheme en esto, cuando uno reconoce, dice: no quiero ser así. No quiero ser así. Claro que hay una buena noticia. Quiero decirles, mi papá partió con el Señor, gracias a Dios. Él los últimos 6 meses de su vida los vivió con el Señor, gracias Dios, antes de que lo matara. A él lo mataron por color. Él era liberal, lo mató un godo. En ese tiempo mataban por colores. Pero se fue con el Señor, gloria a Dios. Porque los últimos 6 meses los vivió ya estaba arrepentido y reconciliado con Dios. Mis hermanos, déjenme decirle esto. ¿Sabe qué le dijo el Señor a Elí? Se lo mandó a decir: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, mire que Dios cambió de parecer. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Mire lo que hace el pecado en uno. ¿Sabe qué hace el pecado en nosotros, iglesia? El pecado en nosotros, si no nos arrepentimos, si no arrancamos todo eso de nosotros, hermanos, y no honramos al Señor, porque ¿quién es la persona que quiere honrar al Señor? Una persona
que quiere honrar al Señor es aquella persona que se quiere comportar como Dios quiere que se comporte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por ejemplo, ¿cuántos padres y madres hay acá? Hay muchos. ¿Cómo lo honra un hijo a usted? Una de las formas de honrarlo, ¿cuál es? Queriéndolo agradar a usted, haciendo el bien. Entonces usted le dice, hijo, hija, bien, bien por esa. Hermanos, pregunto a la iglesia, ¿cuántos queremos honrar al Señor? 4. ¿Cuántos queremos honrar al Señor? 8. ¿Cuántos queremos honrar al Señor? Pero ¿qué hay que hacer? Portarnos bien. Portarnos bien. Yo no me porto bien por la iglesia. Yo no me porto bien por ustedes, ni por mi esposa, ni por mi casa. Yo me quiero portar bien cada día porque quiero agradar al que me tomó o al que compró mi vida. ¿Cuántos somos propiedad del Señor? A ver, vamos, ¿cuántos somos propiedad del Señor? ¿Quién es nuestro dueño? A ver, vamos, ¿quién es nuestro dueño? Si Dios es nuestro dueño, para Él tenemos que vivir, hermanos, honrándolo. Honrándolo todos los días, no solamente el rato que estamos acá, sino toda la semana, con todo lo que pienso, con todo lo que hablo y con todo lo que hago. Hemos de honrar, iglesia, al Señor. Y dice la palabra, yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. En otras palabras, Dios lo desprecia. Por eso es que les decía ahora, uno piensa que Dios está con uno, pero de pronto Dios no está con uno. Eso pensaban los hijos de Elí. Versículo 31. Versículo 31. He aquí, le dijo Dios a Elí, he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. ¿Qué iba a traer Dios en la vida de Elí y su casa? Muerte. Muerte. Versículo 32. Le dijo Dios a Elí, lean conmigo, tu casa será ¿qué? Humillada. Tu casa será humillada. Mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Mire lo que le dijo Dios. Israel va a recibir bienes, mientras tu casa será humillada. En otras palabras, ¿sabe qué trae el pecado? Ruina. Ruina. Una de las causas, estoy diciendo una, no la única, una de las causas de no ser prosperado, de no recibir de Dios la bendición, yo creo que si es la mayor causa, es el pecado, hermanos. Y dice, y tu casa, le dijo Dios al sacerdote, y tu casa será ¿qué? Humillada. Versículo 33, por favor. ¿Qué más trajo Dios a Elí? Por el pecado de sus hijos y porque Elí no corrigió eso. El varón de los tuyos que yo no corte del altar, de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de ¿qué? Viene dolor. El pecado trae dolor. Y si no, preguntémosle a una chica que se acuesta con su novio y queda en embarazo. Y el novio viene y le dice, cuando ella lo llama, mi amor, sorpresa. La mejor noticia de diciembre, mi amor. Y él le dice, ¿qué? Cuénteme. Estoy embarazada. Ah, no, mija.
Eso no es mío. Miré a ver de quién es y pum, le cuelga. ¿Qué trajo eso para la jovencita? A su alma, ¿qué le trajo? Dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril, le dijo Dios a Elí. Trajo dolor y muerte a la casa de Elí. Hermanos, no miremos el pecado como no es un error, no es una equivocación, no es una debilidad. No, Señor, es que la justificación, no, Señor, es que, no, hermanos, eso no es así. Miremoslo como Dios lo mira. Dígale al que está a su lado, miremoslo como Dios lo mira. Hermanos, el pecado Dios lo mira tremendo. ¿Por qué no oramos y le decimos, Señor, ayúdame a ver el pecado como tú lo ves? De esa magnitud. Y por último, la última consecuencia que recibió Elí la encontramos en el versículo 36. Vamos a mirar. Miren lo que dice. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. ¿Sabe cómo se llama eso? Mendicidad. Mendicidad. No tuvieron le dijo Dios a Elí, ni siquiera van a tener un bocado de pan. Le va a tocar mendigar, le va a tocar, mejor dicho, arrimarse a ver quién le da un bocado de pan. Hermanos, vamos diciendo esto que es extra, que ya lo leímos. Diga conmigo, el que encubre sus pecados no prosperará. Dígale que está a su lado, el que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará. Hermanos, por favor, salgamos esta mañana de acá orando y diciéndole: Señor, yo no voy a encubrir, escúcheme, yo no voy a encubrir algo que me va a perjudicar. ¿O cuántos queremos encubrir lo que nos va a perjudicar? Pregunto, iglesia, ¿cuántos quieren que nos vaya bien en la vida? Gloria a Dios. ¿Ustedes no creen que Dios quiere que nos vaya bien? Claro. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De bien y no de mal. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera ¿qué? Tu alma. Déjeme decirle una cosa, iglesia. Déjeme decirle una cosa. La persona que tiene una relación con Dios, escúcheme bien, la persona que tiene una relación con Dios buena, déjeme decirle, le va bien en la vida. Ah, pastor, pero vienen pruebas. Claro, vienen pruebas. Ah, pastor, pero hay desiertos que hay que pasar. Claro, porque Dios está puliendo cosas en nosotros, en nuestro carácter y en nuestra forma de ser, para bendecirnos más y promocionarnos a niveles más altos, para su honra y para su gloria, y para que le podamos servir mucho mejor. Pero hermanos, el pecado sí definitivamente cierra los cielos. Ahí sí es que no tiene uno cuándo levantarse, y uno se esfuerza, uno madruga, uno se acuesta tarde, ni la bendición se ve, hermanos. Porque hoy tenemos que examinarnos nosotros, ¿qué está pasando conmigo, Señor? Y hermanos, si es posible, iglesia, yo le invito a una cosa: si es posible, entremos a un ayuno solos con el Señor, a solas. Señor, ¿qué pasa conmigo? Yo sí me voy a meter porque es que a mí no me está yendo bien. Antes de pensar de pronto, escúcheme en esto, antes de pensar en hacerle un baño a la casa porque estoy salado, o antes, hermanos, de yo pensar en la ruda o en qué saumerio voy a ponerle a mi casa, un momentico, hermanos, he de ponerme delante de Dios a ver qué está pasando conmigo, porque algo está pasando, hermanos. Ese atranque, ese detenimiento, ese freno en mi vida, algo está pasando en mi vida, que yo debo de revisar qué está pasando en mi vida.
Conclusión, mis hermanos. Vamos al capítulo 4, versículo 1, por favor. Capítulo 4, versículo 1 de Primero de Samuel. Lean allí conmigo, por favor. Mire lo que pasó con Samuel. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrarse en batalla a los filisteos. Y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Versículo 2. Y dice la palabra que y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel, lean conmigo, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Déjeme decirle otra cosa acerca del pecado. Pastor, pero solamente dos eran los que habían pecado en la casa de Dios. ¿Y cómo afectó a todo un pueblo? Déjeme decirle otra trascendencia del pecado, mis hermanos, otra magnitud del pecado. Que cuando nosotros pecamos puede afectar a todos los que están a nuestro alrededor, mis hermanos. No los estoy asustando, pero si el Señor nos está advirtiendo esta mañana, lo que tenemos que ver nosotros realmente, que el tema que nos está dando Dios hoy, mis hermanos, tomémoslo muy presente. No lo tome por mí, escúcheme, no lo tome por mí. Aquí el que nos está hablando es el Espíritu Santo en esta mañana, como siempre nos habla. Mientras yo doy la palabra, la estoy tomando para mí, porque yo tengo que ser consciente. Marcelo Marín, pastor de esta iglesia, por la gracia y la misericordia de Dios, yo tengo que ver que si yo cometo un pecado, afecto a mi esposa y afecto a mis hijas y a mi parentela. Escúcheme en esto, si yo cometo un adulterio, puede afectar a mis hijos, abrirles puertas a mis hijos, para que en el matrimonio ellos fracasen. He de meterme con Dios y decirle: Señor, perdóname, perdona mi pecado. ¿Quiere un ejemplo más? Preguntémosle a David. Cuando David cometió el adulterio, ¿cuántos días se metió en ayuno? ¿Quién me quiere decir? ¿Cuántos? 7 días. Escuchen bien, miren, 7 días se metió en ayuno David por el adulterio que cometió. Y no solamente el adulterio, sino que eso arrastró otra cosa, porque eso es otra cosa, hermanos. Cuando uno comete un pecado, abre puertas a otros pecados. Porque, por ejemplo, el que comete un pecado de adulterio, ¿qué le toca hacer? Mentir. ¿Usted dónde estaba, mi hijo? No, muy tarde en la oficina, hasta muy tarde. Mucho trabajo. No, pues sí, mucho trabajo, hermano, claro. Y ya le toca tapar eso. Y ahí sí la mujer lo llama y dice: yo quedé en embarazo de esa salida. No, usted acuesta con cualquiera. A mi hijo no, viene el rompimiento y de todo, hermanos. 7 días. ¿Y sabe qué hizo Dios? Mató al niño. Le quitó la vida al niño que había tenido Betsabé con David. De esa relación de adulterio, Dios le quitó la vida al niño. A los 7 días le dijeron a David: el niño murió. Terminó el ayuno. Mis hermanos, esto es serio. Esto es serio. 4,000 hombres quedaron heridos ese día por el pecado de Ofni y Finees. ¿Sabe por qué? Porque el ardor de la ira de Dios, no se había quitado todavía. Vamos al versículo siguiente. Vamos al versículo 3, por favor. Mire lo que dice el versículo 3.
cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué dijeron? ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Hermanos, ¿a quién culpó el pueblo de la derrota? ¿A quién? A Dios. Hermanos, no culpemos a Dios de nuestra situación. Por favor, no culpemos a Dios de nuestra situación. El pecado nos ha traído ¿qué? El pecado nos ha traído consecuencia. ¿A quién metió Adán cuando pecó? A la mujer, a Eva. ¿Y Eva a quién culpó? Cuando le preguntó Dios a Eva, ¿a quién culpó? ¿Se lavó las manos con quién? Con la serpiente. Hermanos, déjeme decirle que hoy nos está enseñando Dios a no lavarnos las manos. Saben, hermanos, cuando Dios fue a exhortar a David, David sí tuvo algo muy bonito, que cuando Dios lo fue a exhortar y a mostrar el pecado, ¿qué hizo David? Reconoció, yo pequé. Él no dijo, Señor, pues que esa mujer allá bañándose me sedujo, ella tiene la culpa, ella me tentó. No. ¿Sabe qué dijo David? Yo pequé contra Dios. Y ese haber reconocido y haberle pedido perdón a Dios, levantó de nuevo a David. Gloria al Señor. Porque, hermanos, Dios está presto para ayudarnos también. Ah, pastor, entonces yo voy a pecar ahora y me levanto otra vez. No, un momentico, no lo vaya a hacer. No lo vayamos a hacer. Hermanos, Dios hoy quiere traer restauración a nuestras vidas. No culpemos a Dios. No voy a preguntar para que me contesten, pero de pronto usted está pasando por una racha, o de pronto usted está pasando por una situación difícil, o usted está pasando por un desierto, pero no un desierto de una semana, ni de 2 semanas, ni de un mes, de años de pronto. Y usted ve que como que no fluye, no hay fluir, los cielos cerrados como los cielos de bronce, como que usted se esfuerza mucho. Querida mujer, querido varón, como que nos esforzamos mucho y no vemos. Hermanos, ¿por qué no nos metemos? Escúcheme, ¿por qué no nos metemos y entramos en un ayuno? Pero un ayuno hasta que consigamos la respuesta de parte del Señor y digámosle, Señor, preguntémosle, Señor, ¿qué me pasa? ¿Qué me está pasando a mí, Señor? ¿Por qué me está yendo así, Señor? ¿O para qué? O bueno, más bien, ¿para qué me está yendo así, Señor? Muéstrame en mi vida qué atranque tengo. Porque puede ser que no he descubierto qué atranque hay, qué es lo que me está ahí amarrando la bendición, como ahí frenando más bien. Hablemos de frenar la bendición. Yo siento un freno, Dios. Siento un freno. Y que como que pasan las semanas y la semana y la semana y nada pasa y quiero que mañana sea diferente. Y no lo veo así, Señor. Versículo 4. Mire lo que dice. Léanlo conmigo, por favor. Ya vamos a terminando. Y envió el pueblo ¿qué? A Silo. Y trajeron de allá. ¿Qué trajeron de allá? El arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. O sea, la tenían ahí en la mano. Los 2 pecadores, los 2 impíos. Los 2 del problema la tenían. Por eso le digo al liderazgo de la iglesia. Por eso le digo al liderazgo de la iglesia. Que parémonos acá, pero pidiéndole perdón por nuestras vidas al Señor. Cuando comienzo un tiempo de oración, lo primero que yo le digo al Señor, Señor, examina mi vida y perdona mis pecados, Señor. Soy pecador. Límpiame y lávame, Señor, para ahora sí
dirigirme a ti, Dios, que es de respeto. 3 veces santo eres tú, Señor. Hay que hacer eso, hermanos. Iglesia, Dios es 3 veces santo. Amén. Santo, santo, santo es Dios. ¿Y sabe qué nos dice la Biblia? Sé santos porque yo soy santo. Y Dios viene por un pueblo que le honre, hermanos, que le honre. Finees y Ofni tenían el arca del pacto de Dios. Ellos creían que la presencia de Dios estaba con ellos. Siguiente versículo, por favor. Versículo 5. Y miren lo que dice la palabra. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. O sea, todo el mundo se alegró que el arca del pacto, acordémonos que el arca del pacto representaba ¿qué? La presencia de Dios. Y todo el pueblo se alegró porque había llegado la presencia de Dios a ellos. A ellos. Iglesia, el pecado de los hijos de Elí estaba ¿qué? Escondido, camuflado. Estaba camuflado. Vayan conmigo, por favor, al versículo 10. Vamos al versículo 10. Estamos en la recta final. Y dice, pelearon pues los filisteos. E Israel fue ¿qué? Nuevamente, por segunda vez, fue vencido Israel otra vez. Y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres. La primera vez, ¿cuántos cayeron? 4,000. Ahora cayeron ¿cuántos? Y la ira de Dios seguía sobre ellos. No se aplacaba la ira de Dios, porque déjeme decirle, lo único que aplaca la ira de Dios es que usted y yo, o todo ser humano en la tierra, nos arrepintamos de todo corazón y nos humillemos ante el Señor. Hermanos, déjeme decirle, la ira de Dios es algo bien tremendo. La ira de Dios es algo bien tremendo. El ardor de la ira de Dios es tremendo. Eso no lo aplaca. Escúcheme, la ira de Dios no se aplaca con que nos bañemos muy bien y nos perfumemos muy bien y nos pongamos la mejor pinta. No. La ira de Dios la aplaca una persona que le entregue su vida al Señor a través de Jesucristo. Se aplaca la ira de Dios. Amén, amén. Saben, hermanos, cuando Dios ve al mundo, cuando Dios ve a la tierra, ¿sabe a través de quién la ve? A través de su Hijo amado, quien murió en la cruz. Y el Señor aplaca la ira del Padre. Y si nosotros acudimos al Señor Jesucristo, Él nos perdona de todo pecado. ¿Cuántos lo creemos? Y aquí está la misericordia de Dios con nosotros. Dígale que está a su lado, la misericordia de Dios está sobre ti. A través de Jesucristo. Le damos un fuerte aplauso. A través del que murió en la cruz. A través del que murió en la cruz se aplaca la ira de Dios. Por eso en oración, ¿qué le decimos al Señor? Señor, no me mire directamente porque me acaba. Padre, no me mire directamente porque me acaba. Mírame a través de Jesucristo. Y a través de Jesucristo tú me ves diferente, Señor. Tú me ves lavado con tu sangre preciosa. Hermanos, versículo 11. Vamos a mirar el versículo 11. Lean conmigo, por favor. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finees. Déjeme decirle algo acá.
Escúcheme. El arca de Dios la trajeron antes del segundo combate con los filisteos o después. Antes. Le hago una pregunta. ¿Y por qué si estaba la presencia de Dios en Israel a través del arca? ¿Por qué hubo 36,000 que murieron? ¿Por qué? Porque el pecado estaba ahí escondido, hermano. Déjeme decirle una cosa, iglesia. Revisemos nuestras casas también. Escúcheme, revisemos nuestras casas, porque algo pasa en nuestras casas también de pronto. Padres que están acá, démonos a la tarea de no consentir en nuestra casa cosas. Interesémonos que están viendo nuestros hijos. ¿Qué clase de televisión? ¿Qué clase de internet? ¿Dónde están metidos? ¿En qué redes? ¿Con qué grupos están chateando? Padres de familia, abramos los ojos. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros todos que la gloria del Señor descienda a nuestras casas para que traiga esa bendición de lo alto. Amén, hermanos. ¿Quiénes murieron? Los hijos de Elí se murieron. Se murió el problema. Se murió el problema en Israel. Porque, hermano, eso que le traigan a uno muerte, personas, eso es tremendo. Eso es tremendo. Le pregunto, ¿tenían la culpa esos 36,000 hombres? ¿Tenían la culpa esos 4,000 del primer combate? Hermanos, ¿por qué todos hoy en día somos pecadores? Ayúdenme, ¿quién responde? ¿Por qué todos somos pecadores hoy en día? Porque en Adán y Eva, eso fue lo que nos dejaron como herencia, el pecado original. Porque Romanos 3 lo dice. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y sabe qué nos dice la palabra? Que por un solo hombre entró el pecado, pero también por un solo hombre entró la salvación en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Permítame terminar con el versículo 16 al 18. Miren lo que dice el 16. Dijo pues aquel hombre a Elí, uno que quedó vivo de la batalla, se escapó y vino a traerle la noticia a Elí. Y mire lo que ocurrió. Yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Versículo siguiente. Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó de delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también Elí, tus 2 hijos, Omni y Finés, fueron muertos. Y el arca de Dios se la llevaron los filisteos. No, hermanos. Dios mío, la presencia de Dios a través del arca se la llevaron los filisteos. Hermanos, ¿sabe que la presencia de Dios se puede ir de una casa? Escúcheme, iglesia, la presencia de Dios se puede ir de mi casa si yo no cuido la presencia de Dios en mi vida y en los míos. Esto es serio, hermanos. Porque si la presencia de Dios se va de nuestra casa, estamos perdidos. Pero si la presencia de Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 18. Dice la palabra, y aconteció que cuando él hizo mención, o sea, el que se escapó, hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó.
y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. ¿Cuánto juzgó a Israel Elí? 40 años. Hermanos, saben, como dicen por ahí, toco madera. ¿Saben por qué? Escúcheme esto. ¿Sabe por qué? Porque un hombre con 40 años de servirle al Señor y terminar en esa forma, hermanos, terminar en esa forma. Terminar en esa forma. Yo le digo al Señor esta mañana: Señor, puedo llevar los años que lleve sirviéndote a ti y eso no me garantiza que yo vaya a terminar bien. Más bien, Señor, ten misericordia de nosotros, Dios, porque el que está firme, ¿qué? Mire que no caiga. Mis amados hermanos, déjame decirles hoy. Es más, ¿sabe qué sigue? Léalo usted, pero ¿sabe cómo sigue la historia? Que una de las nueras de Elí se dio cuenta que su esposo había muerto, de sus nueras, y ¿sabe qué pasó? Como estaba en embarazo, tuvo al bebé y ella murió ese día. O sea que la catástrofe fue impresionante. Hermanos, resumidas cuentas, el pecado, digan conmigo, el pecado causa desastres, hermanos. El pecado causa desastres, hermanos. Entramos a un mes bien pesado como es diciembre, hermano, que lastimosamente no se celebra el nacimiento de Jesús. Se celebran otras cosas. Iglesia, por favor, cuidémonos. Cuidémonos. Míreme acá un momento. ¿Qué vas a hacer el 24 con tu vida? Míreme bien los varones y las mujeres, los prejuveniles, los jóvenes, jovencitas. ¿Qué va a hacer usted el 24 de diciembre? No me responda. ¿Qué van a hacer ustedes el 31 de diciembre? ¿A quién vamos a honrar? Pero de una cosa estamos seguros: que el que nos compró fue el Señor Jesucristo con su sangre preciosa, y que usted y yo somos propiedad de Dios. Dígale que está a su lado: usted no se manda. Dígamelo a mí: pastor, usted no se manda. Aquí el que nos manda es ¿quién? El Señor, nuestro Dios. Amén. Y para Él queremos vivir. Dios te compró con un precio de sangre. Dios nos compró con precio de sangre. Hay que respetar la sangre de Jesús. Hay que respetar al Señor. Hay que respetar la presencia de Dios. Hay que respetar la casa de Dios. Hay que respetar este altar. Los que nos paramos en este altar, mucho cuidado con lo que hacemos, con lo que hablamos, con lo que pensamos. Porque uno puede esconder las cosas como las escondió Ofni y Finés. ¿Y qué le pasó a ellos? Murieron en batalla, cayeron en batalla. Porque, hermanos, iglesia, déjeme decirle que de Dios nadie se burla. Digan conmigo: de Dios nadie se burla. Hay gente que ha maldecido a Dios. ¿Cómo le ha ido? Ay. Hubo alguien por ahí que dijo que de sus entrañas maldecía a Israel, y a Israel no se puede maldecir, hermanos. Ante la palabra del Señor, ¿sabe qué nos dice? Bendigan a Jerusalén. ¿Y sabe qué se le clavó a esa persona? Un cáncer en sus entrañas, y no hubo poder humano que lo sanara, porque de Dios nadie se burla. Hay una agrupación, escúcheme, hay una agrupación que ¿sabe qué dijo? Cuando se subieron al carro: ni Dios cabe en ese equipaje. Les cayó un juicio ni el tremendo, hermanos.
Un accidente y eso fue impresionante. El del Titanic, que dijo: ni Dios ni nadie hunde este barco. Y en el primer viajecito, estrenando nuevo, ya vimos lo que pasó. Más de 1000 personas, mucho más, murieron ese día por la locura de un hombre. Iglesia, si hoy nos volvemos a Dios de todo corazón, tendremos victoria en el nombre del Señor. Amén, amén. Si hoy nos decidimos, iglesia, si hoy nos decidimos andar con Dios de todo corazón, déjame decirle que no se arrepentirá de lo que viene para ti. Porque la palabra del Señor nos lo acaba de decir: yo honro a los que me honran, pero tengo en poco a los que me desprecian. Aquí hay personas conmigo, escúchenme bien, aquí hay personas conmigo que de pronto hemos tomado las cosas de Dios muy por encimita. No queremos compromiso. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Si Dios nos está haciendo un llamado hoy, ¿qué tal si nos ponemos de pie en la amabilidad? Vamos a orar un momento. Ponte delante de tu Dios. Ponte delante de tu Padre esta mañana, mis hermanos. Delante de tu Padre ponte esta mañana. Habla con Dios. Habla con Dios. Yo no quiero hacerlo por usted, ni que usted lo haga por mí. Es cada una y cada uno que nos pongamos delante de Dios. ¿Cómo está nuestra vida, hermanos? ¿Cómo está nuestra vida ante el Señor? No busquemos opiniones de nadie. Ustedes pueden hablar muy bien de mí, pero quizás estén engañados, hermanos. Quizás yo los tenga engañados. No, es ¿qué dice Dios de ti? ¿Qué dice Dios de mí? Yo le agradezco a mi esposa que hable bien de mí, pero quizás yo la esté engañando a ella. Pero déjeme decirle, iglesia, que a Dios no lo podemos engañar. Yo no puedo engañar a Dios. La vida con Dios es individual. La vida con Dios es individual. Eres tú con Dios. Soy yo con Dios. La vida de mi esposa es individual. Es ella con Dios. De mis hijas lo mismo. Cada una de ellas le darán cuentas a Dios también. Cierra allí sus ojitos un momento. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? Lo primero es reconocer si de pronto nuestra vida no está bien. Si reconocemos, damos el segundo paso, que es el arrepentimiento, donde le pedimos al Señor que nos perdone, que nos perdone. Y si viene ese perdón, en tercer lugar, viene acompañado con un apartarnos de decirle: Señor, no lo quiero volver a hacer. Si estamos diciendo todavía palabras vulgares, mis hermanos, pidámosle perdón al Señor, arrepintámonos de todo corazón, reconozcamos eso y apartémonos de las palabras soeces, vulgares o lo que sea en esta mañana. ¿Cómo está nuestra casa? ¿Cómo están nuestras casas? ¿Qué estamos consintiendo en nuestra casa? ¿Qué estamos consintiendo en nuestra casa? A veces felicitamos al nieto,
A veces felicitamos a la nietecita, que porque ya tiene novio y se acuesta con él o se acuesta con ella. A veces felicitamos al hijo o a la hija porque ya tiene novia y ya tiene pareja, y lo cobijamos y lo apachachamos y venga para acá, no ha pasado nada, hijito, cuídese. Y no es así las cosas, hermanos. O a veces cubrimos a los hijos y les compramos hasta los condones, que para que no dejen embarazada alguna jovencita. No. Eso no es el remedio. Un condón no es el remedio. No, hermanos, no es así. ¿Qué estamos encubriendo? Escúcheme, ¿qué estamos encubriendo? ¿Qué tenemos tapado por ahí? ¿Qué relación clandestina manejamos en nuestra red? Que no nos pueden coger el celular. ¿Qué estamos haciendo con el dinero que Dios nos da? ¿Cómo estamos tratando a nuestra esposa? ¿Cómo estás tratando a tu esposo? Querida mujer, ¿a qué sitio nos estamos metiendo? ¿A dónde estamos yendo? Sábado por la noche, viernes por la noche, y nadie se ha dado cuenta lo que estamos haciendo humanamente. Pero Dios, que nos está viendo en esta mañana, Él sí está presente, como lo estuvo para juzgar y castigar a los hijos de Elí. Tenemos un padre que murió desnucado ese día que sus hijos murieron en batalla. No era para que Ofni y Finés murieran así, pero se murieron así por el ardor de la ira de Dios. Mis hermanos, vamos hoy a decirle todos de esta manera: Padre y buen Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos, Señor, nos perdone. Reconocemos, vamos a decirlo en forma singular, reconozco que soy pecador. Reconozco que soy pecador. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, en lo que me he equivocado. Perdóname, Señor, en lo que no he hecho bien. Reconozco que te fallé. Perdóname. Perdóname, Dios. Perdóname, Dios. Que tu preciosa sangre me limpie hoy de todo pecado. Ayúdame, Señor, a apartarme de eso. Puede confesarle al Señor, mi hermano, ahí solito, solita, quiere confesarle al Señor que hemos de apartarnos. ¿Quieres confesarlo y no encubrirlo para alcanzar misericordia de Dios? Sigue hablando con el Señor allí donde está. Perdónanos, Dios. Lávanos con tu sangre preciosa y purifícanos de toda maldad, Señor. Sopla, Espíritu Santo, en esta hora, por favor, sobre nosotros. No queremos juicio ni destrucción. Queremos más bien tu mano sobre nosotros, Dios, para bien, Padre. Ayúdanos, Señor, a respetar tu presencia y a honrarla
con nuestros actos, con lo que pensamos, con lo que miramos, con lo que hablamos, con lo que oímos, con lo que hacemos. Perdónanos, Dios. Hoy, tu gracia y tu favor estén sobre nosotros como iglesia, Padre. Voy a pedir un momento, por favor, que nuestro equipo de 12 pase aquí adelante, por favor. Pase aquí el equipo de 12 de jóvenes también. Allí con sus ojitos cerrados. El equipo de 12 y de jóvenes también. Cierren sus ojos un momento. Quisiéramos con mi esposa preguntarles si están dispuestos a comprometerse, no tanto con nosotros, sino con el Dios de ustedes, con el Padre Celestial, con el Dios Todopoderoso, a lo cual o a la cual un día le entregaron sus vidas a Él. Querido equipo de 12, ¿ustedes cómo están caminando? Tanto de jóvenes como de adultos. ¿Ustedes cómo están caminando? En integridad. Dios no quiere sorpresas. Dios quiere sinceridad. Voy a pedir a mi esposa, venga amor, por favor. Vamos a orar por ustedes. Pero que hagan un pacto con Dios, de agradarle a Él. Ustedes, los que ya son casados, que tienen el matrimonio, y los solteros que están en el equipo de jóvenes, también tienen una vida por cuidar. Dios ha encomendado en sus manos servir en esta casa. Por favor, grupo de alabanza, al lado de allá también, al lado izquierdo, allá al lado izquierdo, a la derecha de nosotros, a la izquierda de ustedes. Todo el grupo de alabanza, por favor. Y todos los servidores de esta casa, por favor, acá a nuestra izquierda, a la derecha de ustedes. Todo el equipo de servidores, por favor. Ministerio de Kids, si puede pasar. Team. Y le voy a pedir a la iglesia, por favor, si levantan sus manos en dirección de acá, tengan la bondad. Y vamos a pedir, porque estamos finalizando este tiempo de ayuno y queremos orar por santificación. Y que el Señor perdone esta casa y nos perdone a todos nosotros. Solo tu misericordia, Dios. Solo tu misericordia, Padre. Dios mío, me uno con mi esposa hoy, Dios. En nombre de mis hijas, Paula y Laura, Dios. Y todo el equipo de 12 de adultos y de jóvenes. Y
todos los servidores, grupo de alabanza, grupo Kids, profesores también, pasen acá adelante, profesores de escuela o capacitación destino, Universidad de la Vida, pasen aquí adelante también, servidores también, junto a los servidores, por favor, ahí, y vamos a orar un momento y le pedimos perdón al Señor. Señor, hoy 3 de diciembre, Padre, del año 2023, siendo esta hora, Dios, por favor, Padre, quiebra, Señor, quiebra, Dios, rompe, Padre, destruye, Padre, dentro del historial de la iglesia, toda acta de decretos en contra de esta casa y de nuestras vidas, Dios. Pedimos perdón hoy. Pedimos perdón, Señor, hoy, esta mañana, Señor. Perdónanos. Límpianos. Lávanos con tu sangre preciosa. Purifícanos. Que se arranquen esta mañana toda raíz, toda semilla y toda raíz de impiedad, de maldad, de inmoralidad sexual, de pecado, toda semilla pecaminosa, Padre, que se arranque hoy y se limpie esta casa completamente. Que todo el historial de todos los que pasaron por este altar en pecado, todo eso quede completamente hoy sepultado en lo más profundo de la mar, puesto ahora en la cruz del Calvario, clavado allí, en el nombre de Jesús. Perdónanos, Dios. En nombre de la iglesia MCI de Itagüí, te pedimos nos perdones, mi Dios, y nos lave con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús confesamos nuestros pecados y nuestra maldad, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos nos perdones, Señor, por favor. Y ahora, Señor, queremos que comience una nueva temporada. Que la iglesia MCI de Itagüí tenga un nuevo comienzo para la honra y gloria tuya. Que esta mañana, antes de salir, ahora mismo, se apodere de nosotros, se apodere de la iglesia el temor de Dios, el temor de Jehová en nuestro corazón y en nuestras casas. Esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo de Dios. Lávanos con tu sangre preciosa y santifícanos, Dios, por completo. Que todas las casas reciban bendición, las familias, los hogares, matrimonios, hijos, todos reciban bendición de lo alto. Recibamos tu bendición, Padre. Y terminemos este año 2023 glorificando tu nombre, honrando tu presencia en vísperas del 2024, que es el año de la gran cosecha para la gloria tuya. Hemos orado en esta hora. Hemos orado en esta hora, todos, todas, todos, en el nombre del Señor Jesucristo. Y el pueblo dice amén y amén. Fuerte ese aplauso al Señor. Vamos a nuestros puestos un momento más, por favor. Adrianita viene con nosotros.